Sí. Igual te va a Ahí está en vivo salir, ya, po. sí, te va a salir, puede que salga el mensaje de Sí, pero va WhatsApp, pero saliendo. lo borráis, lo sacáis nomás. No va a salir en la transmisión. No, ahí no sale. Oye, te digo que llegué con la empanada a la 1:30, no a la 1. Eso estaba mirando, de hecho, eso. El café a las 2:30, el almuerzo a las 1:30. Para que no se enfríe, sí. O una no, no es una impresión. Totalmente, funcionemos las cosas. Porque hay que instalar la mesa. Ya, lo dejaste con los. Pues, haz un comentario. Ya, ahí está. A ver si más gente fuera para traerla. Sí, pruébalo y yo lo escucho del computador, Gaby. Vamos a ir empezando. ¿Aló? 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 Yo me voy a sentar, siéntate tú, pero yo me voy a sentar acá. Está ahí. ¿De allá para dónde? Vamos a ir Pues, para hoy día. sí, por ahí. No, no, ¿cómo se te ocurre? No, lo que pasa es que ayer nos la prueba de partida. ¿Y ese es la católica o En la católica estoy muy cansada. Vamos, cuarto año, che. sí? Claro. Oye, bueno, ya está los amén. Sí, no sé si ahora va a ser el Congreso de Antropología de enero. Sí, eso es 17. Yo ¿sabes qué? Me echaron mi colegio. Nadie, pues, pero nunca cae, nunca me llegan nunca más me llegaron la información. Yo supongo que cuando dejé pagar, Pero mi congreso
Es la primera vez que estoy descentralizado. Primera vez y primera vez. Sí. Entonces, nosotros partimos acá, queremos sacar a la No, o sea, yo te escucho, estoy aquí, pero no se escucha. Hay que prender. Bueno, pero A ver, ¿se escucha ahí? Sí, parece que sí. A ver, canta. Una pequeña, muy pequeñísima inducción antes de empezar. Oye, ¿se escucha, chicos? ¿Se escucha? Una pequeñísima inducción. En caso de terremoto, hay que salir por la mampara por donde mismo ingresar. ¿Ya? ¿cómo? Para caso de terremoto, siempre es importante. Ay, pero ya. Si hay un golpe, ¿qué hacemos? Y para las emergencias náuticas y cotidianas, el baño está aquí saliendo a la derecha. Hay que pasar la ¿Cómo está ahí mampara. construida esta cosa? ¿Ya? Ese, Si queremos arreglar por otra cosa, todo por ahí mismo. ya, eso, entonces. Somos muy pocos, no puede ser. Sí, yo pensé que De la última reunión que se fue, era. Vamos a dar inicio al diálogo. Estamos con un pequeño retraso, normal en este tipo de circunstancias, pero la idea es que seamos bastante puntuales para poder alcanzar a exponer y no terminen de contar. Bueno, primero que nada, Gloria, queríamos agradecer, digamos, que todos ustedes hayan querido participar, exponer, que las organizaciones se entusiasmaran por venir a dialogar esto. Y también agradecer a la Universidad de Chile, a FAPSO, por darnos el espacio para poder llevar a cabo esta actividad. Este es un diálogo que tiene como un enfoque interdisciplinario, pero está abierto a todo el mundo y sabemos que dentro de los inscritos vienen distintas personas interesadas en patrimonio en general. Entonces, a ellas quisiéramos también pedirles un poco de paciencia si nos ponemos un poco a veces técnicos o muy académicos en algunos puntos a discutir, pero que también son importantes a tratar y quizás pueden ser también interesantes. Entonces, tenemos un primer bloque que va a tratar sobre las problemáticas que podemos ver de la actual ley y también con miras a un reglamento de excavaciones e intervenciones arqueológicas, paleontológicas y antropológicas, como está hoy nombrado. Pero comentar que nadie tiene el proyecto de ley desde el gobierno. Lo que nosotros sabemos es que existe una moción de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, que también va a venir a exponer el presidente José Osorio, y esa podemos tener acceso a esa propuesta que es más ciudadana, pero la propuesta del gobierno nadie la tiene. Entonces, estamos trabajando en torno a lo que hemos podido comprender de los cambios que se vienen en la ley en función de algunas reuniones que va a explicar Gloria con la subsecretaría. Bueno, también comentar que si bien sabemos que el título quinto de arqueología, desde el punto de vista de nosotros, de nuestra disciplina, la última información es que no se va a modificar, por lo menos consideramos, hablo ahora solamente en nombre del colegio, que hay algunas cosas que igual queremos ir a discutir al Parlamento, por lo tanto igual vale la pena discutir aspectos de la ley misma que pudieran ser modificados o no. En nuestro caso, queremos seguir defendiendo nuestra representación en el Consejo de Documentos, en el órgano colegiado, que lo más probable, o sea, según la última información es que nos van a retirar, porque salen todos los gremios, porque no es la idea de este gobierno que los gremios estén representados en el Consejo. Comunicar un poco eso, digamos, ¿ya? Bueno, invitarlos a discutir y vuelvo a agradecer. Y ahora quería que Gloria explicara alguna. Sí, bueno, yo primero que nada agradecer a Itací Correa y al directorio del Colegio de Arqueólogos por invitarnos a
participar y patrocinar esta actividad. Por problemas de agenda, lamentablemente, y no pudimos, o sea, solo yo pude estar presente hoy en nombre del directorio. Y me voy a aprovechar un poco de la oportunidad de moderar el primer bloque para, por si quieren hacer consultas, etcétera, porque, como les decía, por problemas de agenda, tampoco decidimos no preparar nada nosotros para exponer como Sociedad Chilena de Arqueología, pero bien poder estar disponibles para las consultas y todo en relación también a las exposiciones de los demás participantes. También contarles que, bueno, esto también es como otra actividad más que hemos hecho en coordinación con el Colegio de Arqueólogos, que da cuenta un poco de cómo hemos trabajado las dos organizaciones juntas en este último tiempo. Y en ese marco, y junto también a la Sociedad Chilena de Antropología Biológica, hemos participado en reuniones con la Subsecretaría de Patrimonio y Cultura. Participamos en dos reuniones generales, digamos, una con el subsecretario Emilio de la Cerda y la segunda con su equipo jurídico, en el mes de mayo y en el mes de agosto, con el objetivo de revisar la ley. Ya en ese entonces nosotros se nos invitó a hacer revisiones, digamos, del artículo 5, que, como decía Itacil, después nos enteramos que este no va a ser modificado por una acción estratégica del gobierno. Sin embargo, nos convocaron a trabajar con el reglamento, que en el fondo es el que, digamos, donde las disposiciones son más específicas y que va a tener como más relevancia en la hora de actuar de la ley, de hacer efectiva el cumplimiento de la ley. ¿Ya? Nosotros además, bueno, el colegio participó en el diálogo abierto del 30 de agosto que organizó la Sociedad de Barrios Patrimoniales, y nosotros tuvimos una reunión también como el directorio de la Sociedad Chilena de Arqueología con el subsecretario, que él nos invitó a hablar sobre el tema exclusivamente de la composición del consejo. Ya, como decía Itacil, en el fondo ellos decidieron, bueno, lo que nos comentó el subsecretario es que en el fondo ellos, la necesidad primera era cambiar el consejo, los consejeros, y sobre todo sacar a los gremios y además reducirlo. Ahora bien, no se intenta cortar la participación ciudadana, porque quedan uno o dos más miembros de las organizaciones, organismos estatales y los representantes ciudadanos, digamos, de las organizaciones civiles. Los gremios salen, y en ese sentido, claro, nosotros manifestamos también que igual es lamentable que decían dejar fuera al Colegio de Arqueólogos, que recientemente está incorporado, y entiendo que él particularmente defendió la moción, quería conservar a los dos, pero hasta el momento parece que solo estaría conservando a un representante de la Sociedad Chilena de Arqueología. Esto en el Consejo Nacional, porque van a crearse consejos regionales, donde sí estaría representado, entiendo, uno u otra organización, ¿ya? Por un consejero regional. Ahora, el mal menor sería que las cosas de la ley se resolverían en los consejos regionales, ¿ya? Entonces, y solo pasarían al Consejo Nacional los temas que son de interés nacional, las declaratorias del monumento, las cosas de UNESCO, ese tipo de cosas, ¿ya? Pero en el fondo todo se supone que se va a decidir en regiones, ¿ya? Bueno, y lo otro es que, bueno, otra novedad del Consejo es que tanto a nivel regional como nacional se incorporaría un miembro representante del pueblo originario, ¿ya? Que eso también yo creo que es importante de tenerlo en cuenta a la hora de cómo se ha desarrollado hasta ahora la relación con las comunidades indígenas particularmente. Bueno, y por último, pasando como al tema de la ley, que no tendría estas modificaciones, al menos en lo que refiere a la arqueología, sí, nos estuvimos ayer una reunión, antes de ayer, el jueves, una reunión nuevamente con el Colegio de Arqueólogos, la Sociedad Chilena de Antropología Biológica, nosotros, representantes del Consejo de Monumentos Nacionales y el equipo de la Subsecretaría,
para empezar a hablar del reglamento, ¿ya? En este inicio solo ellos nos presentaron una pauta de lo que la subsecretaría consideraba que eran los temas relevantes de materias a tratar, por ejemplo, la visión científica, que es ampliar una visión patrimonial y simbólica con fines educativos, ¿ya? Número 2, incorporación del aspecto bioantropológico. 3, separación de lo paleontológico y lo arqueológico, que en el fondo ellos estarían haciendo los paleontólogos su propio reglamento. Noción de sitios de especial relevancia, criterios, noción de excavación, titularidad de los investigadores, quién investiga y excava, financiamiento, equilibrio público-privado, experiencia comparada, rescates y salvataje, estándares mínimos, muestra representativa, destino, plan de traslado y depósito final, problemas asociados, manejo de resto bioantropológico y conservación de las muestras. A esto nosotros, las distintas organizaciones que estábamos invitadas, dimos nuestras visiones, en algunos puntos coincidimos, en otros no, pero lo importante es que quedamos que cada organización llevara a partir de estos puntos y otros que fueron mencionados ahí, los temas que a nosotros nos parecen relevantes empezar a discutir. Esto se va... quedamos de enviarlo en 10 días más, o sea el 19 de noviembre, a la subsecretaría, y para ello, las distintas, al menos como hablamos ayer con ICACI y nosotros como Sociedad Chilena de Arqueología, estamos haciendo nuestra propuesta a nivel de directorio, la cual enviaremos a nuestros socios, esperamos el lunes, para poder empezar la discusión, ¿ya? Entiendo que el colegio va a ser más o menos parecido, también están elaborando su propia propuesta y la van a trabajar a nivel de colegiado. Claro, nosotros ya mandamos algunos puntos críticos para consulta al colegiado. Y como para ir cerrando... Para terminar lo de la agenda, después la idea es que en 10 días después, o sea, en principio el 29 de noviembre, tengamos una propuesta, nos vamos a volver a juntar con la subsecretaría de las organizaciones para generar una propuesta consensuada que se lleve a discusión en el Congreso Nacional de Arqueología. Tenemos fecha, como algunos de ustedes han visto en nuestro programa, para el día viernes 7 de diciembre en la mañana, donde va a estar presente el subsecretario. Y la idea es que, en el fondo, aprovechemos esa instancia para discutir y tener, recabar las mayores y diversidad de opiniones, ¿ya? En todo caso, también recalcar que esto no se trata de una discusión cerrada, pero que en el fondo vamos digamos, es el inicio, o sea, la idea, como los tiempos que nos planteó el subsecretario, es que en marzo, abril del próximo año se pueda tener como por la propuesta final, ¿ya? O sea, es el inicio de un proceso que no, digamos, y no, nada está zanjado y no termina ahora. Y solo para terminar, comentar que en general yo encuentro que lo hemos agradecido, que ha tenido una buena recepción el subsecretario por parte de todas las sugerencias que le hemos hecho, ¿ya? En ese sentido se agradecen las invitaciones y estamos, digamos, por eso hemos estado disponibles a participar en todas las reuniones. Quisiera como señalar que el segundo bloque, ojalá no se vayan en el fondo, porque el segundo bloque es bastante interesante porque habla como sobre la actual legislación patrimonial y sobre la relación con comunidades y derechos humanos. Entonces los expositores van a tratar de diversos temas, por ejemplo, todo el trabajo de la mesa de sitios de memoria y cómo se incluye este tema en la ley, cómo se podría incluir. Tenemos dos colegiadas que van a exponer un caso de reentierro, que sería bastante interesante que lo discutiéramos. Tenemos la exposición, unos comentarios. No sé si el Colegio de Antropólogos solicitó hacer una modificación para poder exponer en la mañana. Sí. Estamos con, a ver, ya podríamos cambiar, no sé, José Osorio se encuentra acá, que podríamos cambiarlo y él podría participar en la tarde. No, gracias. No, disculpa, siempre con los tiempos acotados, 15 minutos, más que sus comentarios sobre los marcos legales que podrían estar haciendo o determinando, condicionando cualquier
construcción de institucionalidad en Chile sobre temas patrimoniales. O sea, yo creo que Entonces, hagamos un enroque. Yo me voy al comienzo de la tarde, donde estaban ustedes, y ustedes podrían poner ahora después del virus. ¿Ya? Vamos a hacer ese enroque para poder realizar ese espacio. Bueno, comentar que quizás hemos tenido distintas, Gloria como que señala que sí, ha habido como harta interés del subsecretario y su equipo de considerar varias de las opiniones, pero también hay otros elementos que vamos a discutir hoy día en los que quizás no estamos de acuerdo con la propuesta del gobierno. Entonces, creo que es importante dar este diálogo y discutirlo acá. ¿Ya? Así que bueno, invitamos a Muriluz que venga a exponer, ella va a hablar más bien sobre el tema de la relación de la ley con la ley de medio ambiente. Y Gloria nos va a moderar, así que va a ella. Si yo me quedo ahora para darles el tiempo. La idea de hoy día es justamente que vayamos exponiendo parcialidades, digamos, las patas de este elefante que todos estamos tomando de diferentes partes para poder irnos poniendo de acuerdo más o menos en qué punto estamos. Entonces yo tomé el aspecto de relación con medio ambiente porque desde el punto de vista tanto laboral como teórico es muy relevante para nosotros los arqueólogos. Entonces quiero dejar claro que esto que voy a presentar es una postura, o sea, una presentación siempre es de cada persona que la presenta, ya es una mi presentación, digamos. No represento a nadie, sino que tiene que ver un poco con la experiencia que yo he llevado adelante. Porque en este país, como que no es en otros países, siempre así, la protección del patrimonio está incluida en la legislación medioambiental. Entonces, esto es muy relevante, especialmente en un país que tiene un extractivismo brutal y que tiene sus fronteras abiertas a los proyectos de inversión en el territorio. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, en este momento, este es un mapa de la cantidad, más o menos para hacerse una idea de la cantidad de proyectos de inversión que están siendo evaluados en el CIA en este momento y hacer la relación con los momentos históricos que se ha vivido. Durante largo tiempo tuvimos un consejo de monumentos que era un señor escribiendo a máquina y que daba los permisos, tecleaba su papelito, y era solo para los arqueólogos que querían excavar. Entonces era todo un ambiente como tranquilo provincial. Entonces, cuando vuelve la democracia, digamos, entra también el modelo con mucha fuerza, el modelo económico que nos rige actualmente. Entonces hubo la necesidad, la petición popular, digamos, pero también de parte del Banco Mundial, de los tratados de libre comercio, etcétera, que empezaron a presionar porque hubiera una legislación de protección ambiental y otra indígena también. Entonces, en ese marco nacen determinadas estructuras jerárquicas y también legislación para formar institucionalidad. Entonces, claramente hay algunos hitos importantes que están marcando nuestra relación con esta legalidad patrimonial. Muy importante la Constitución que nos deja Jaime Guzmán con Augusto Pinochet y que nos rige por sobre todo lo demás. Y después, durante la llegada a la democracia, hay algunos otros hitos importantes. Por ejemplo, el ingreso a la OCDE, que pone también un cierto marco regulatorio que también nos afecta, y el año 2008 el convenio 169. Para las modificaciones a la ley, que se tenía la 19.300, la ley de medio ambiente que nos rigió durante mucho tiempo, después se producen recomendaciones de parte de la OCDE y entonces estas recomendaciones son 52 recomendaciones de parte de ellos que se hacen en el 2005. Entonces ahí comienza una carrera desde nuestro Estado chileno por hacerle modificaciones a la ley y allí nosotros también anduvimos de carrerita un poco como andamos ahora, fuimos hasta hacer presentaciones al Congreso Nacional para que no quedara fuera el aspecto patrimonial, que era un riesgo cierto, digamos. Entonces, la OCDE da una serie de lineamientos que son muy importantes, esto después se puede revisar más en detalle, exigiendo que se avanzaran determinadas normas ambientales, y desde allí entonces nace una nueva institucionalidad. Como les decía yo, nosotros entre el 2008 y el 2009 estuvimos participando también en hacer presentaciones para defender que el patrimonio no quedara afuera. Finalmente, sale la ley 19.300, es modificada por la ley 20.417, que es la nueva ley, digamos, que es la que nos rige actualmente. Allí se crea una institucionalidad bastante poderosa que permite el diálogo casi de igual a igual entre las comisiones
Ministerio de Medio Ambiente, con otros ministerios, porque se crea el Ministerio de Medio Ambiente, hay un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que este probablemente el Consejo de Ministros va a ser, según la última información que tengo de abogados de la UDP que están trabajando estos temas, de las nuevas modificaciones que también le están haciendo por estos días a esta ley. El Consejo de Ministros está demostrado de que no es un organismo que sea bueno que exista, según decían los abogados, porque es un poder político, delegación del presidente. Finalmente, los ministros son designados, entonces es como pasarle la decisión finalmente también a un organismo político puro. Y se crea el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente, los tribunales ambientales, el Servicio de la Biodiversidad y las áreas protegidas. Esto, en este marco legal hay un procedimiento de evaluación ambiental en que vemos que cada punto de este procedimiento es una toma de decisiones. Aquí no hay que naturalizar, no se esté protegiendo todo el patrimonio y se proteja todo el patrimonio. Los proyectos tienen una pertinencia de ingreso. No todos los proyectos entran a ser evaluados. Entonces hay proyectos que pueden, en vez de ser, por ejemplo, una población de 25 casas, la hacen de 24 y con eso se implica que no entran al sistema y pueden arrasar con patrimonio y con otras cosas que están protegidas. Si una central hidroeléctrica es de menos de 3 megawatts, tampoco entra al sistema. Entonces, esto es una especie de juego de espejo, casi, porque hay que ver primero la pertinencia de ingresos de los proyectos de inversión, las causales del ingreso, modalidades de ingreso, la admisibilidad, los tiempos de tramitación, y también debería haber participación ciudadana, lo que también está bastante cuestionado en este momento. Y finalmente, cuando se hace todo el procedimiento de evaluación, surge una resolución de calificación ambiental que tiene características de ley. O sea, el proyecto ese de inversión tiene que cumplir con la LCA, porque entonces ahí van las indicaciones de cómo y cuánto proteger el patrimonio. Y también hay un sistema de reclamación. Alguna cosa muy importante que es buena que aparece en los nuevos conceptos introducidos por la ley 20.417, el concepto de fraccionamiento proyecto. Los proyectos no se pueden entregar de a pedacitos. Entonces, si uno tiene una central hidroeléctrica, tiene que ingresar al proyecto con el tendido eléctrico, que significa que esa electricidad va a poder salir al sistema. Entonces, hay proyectos que se han parado, Dominga, me parece que está en este caso, se han parado porque no pueden entregarse fragmentados. Y por otro lado, no puede eliminarse información relevante acerca de los proyectos de inversión. Hay todo un procedimiento, entonces veíamos que es el ingreso al sistema de evaluación ambiental y que tiene categorías como las declaraciones, los estudios, se determina la admisibilidad, se obtiene una RCA y entonces significa que el proyecto puede ejecutarse. Eso muchas veces significa también la ejecución, entre comillas, así como bien dice, la muerte de mucha parte del patrimonio. Bueno, la pertinencia, toda esta legalidad ambiental tiene muchas definiciones. Entonces, cuando estamos hablando de, por ejemplo, conservación del patrimonio ambiental, esto tiene una definición que le da marcos de desarrollo. No es que podamos estar hablando todos del mismo tema, está desarrollado desde el poder político-económico. Entonces, por ejemplo, para definir qué es contaminante, también allí se están dando marcos que no son necesariamente que tienen que ver con la salud humana. Y así una serie de definiciones, qué es una declaración, qué significa desarrollo sustentable, qué es la educación ambiental, qué significa un estudio de impacto ambiental, cómo se hacen las evaluaciones, qué es una línea de base, etc. Toda una cantidad de términos que hemos ido aprendiendo a ocupar los arqueólogos que trabajamos en este sistema, pero que cada uno de ellos requiere una definición y también debería ser conocida por todos los arqueólogos al menos, cómo se está considerando. Y hay una serie de normas primarias y secundarias de calidad ambiental, normas de emisión, etc. ¿Qué significa la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza? Los recursos naturales, ¿qué significa una reparación? ¿Qué significa zona latente? ¿Qué significa zonas saturadas? Esto es aquella en que una o más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas. Es decir, la saturación está dada por la superación de la norma. Entonces bastaría con cambiar la norma para que dejara de ser saturada. Entonces, lo que se ha hecho frente a las zonas saturadas es hacer un listado, hay que inscribirlo. Entonces aquí tenemos el listado que si uno se mete ahora en la página puede encontrar las zonas que ya son saturadas.
No sé si la gente que vive en esas zonas tiene claridad de que ya ha sido catalogado como zona salular. Hay un reglamento dentro de este CEA y no lo vamos a ver ahora en detalle, pero sí extracté algunos. Por ejemplo, el artículo 7 habla de si la actividad genera reasentamiento de comunidades humanas. Imagínense lo grave que es esto. O sea, el proyecto generó reasentamiento de comunidades humanas. O sea, es una cuestión brutal. Y entonces todo eso se norma también. Y con la salvedad de que si se trata de pueblos indígenas, se tendrán algunos otros cuidados, dado que está firmado el convenio 169. Es el artículo 10 el que ya se refiere a nuestro objeto de estudio, digamos, el patrimonio cultural, arqueológico también está aquí, y también es definido. Y es definido de acuerdo a la ley 17.288 de monumentos. Entonces prácticamente repite lo que actualmente considera el reglamento de la ley de monumentos. Y entonces, les puse ahí algunos artículos, pero esto hay que leerlo con mucha tranquilidad. Sí, un aspecto que me interesa muchísimo es el patrimonio cultural indígena. También según el reglamento hay una serie de formas en que define este reglamento cuánto se es indígena, cuándo no. Y como les decía, los artículos referidos a arqueología son copy-paste del actual reglamento. Existe además otro reglamento que fue sacado en 2015, que es el reglamento para la evaluación ambiental estratégica. Entonces ahí se estaban encontrando con algunos problemas, gente que reclama, entre otras cosas. Entonces todo esto debe identificar actores claves en el territorio, así como potenciales conflictos socioambientales. O sea, vemos que toda esta legislación ambiental está hecha para que tenga un fast track, que tenga una vía rápida en los proyectos de inversión, finalmente. Entonces, hasta sacan unas leyes nuevas como para que puedan avanzar más rápidamente. Existe un registro de consultores porque todo este sistema ha sido llevado por pequeñas empresas, que son las consultoras, y que tienen una forma de funcionamiento que casi no nos ha permitido a nosotros como arqueólogos funcionar como consultoras porque tienen un montón de requisitos que son económicos, bastante importantes. Finalmente, entonces, nosotros consideramos que hay una protección incompleta, así como cuando se autoriza para excavar un sitio arqueológico y después para avanzarlo, se autoriza la destrucción de parte de los sitios. Eso es un hecho con el que nos tenemos que enfrentar cotidianamente. Nosotros que cuando estudiamos decíamos siempre hay que preservar la mayor cantidad de sitios para estudios futuros, todo eso se acaba y finalmente es una historia, una larga historia de una protección incompleta. Sacamos lo que se puede de información sobre eso. Hay una congruencia con la ley del reglamento de monumentos, por lo tanto esta es una señal de alerta que hay que cautelarlo, que cuando se haga un nuevo reglamento y se cambie la ley de patrimonio, que sea congruente con lo que está funcionando en la ley medioambiental. En el fondo se hace una protección en la medida de lo posible, de lo que está en la ley, y es finalmente una destrucción controlada frente a los proyectos de inversión. Entonces aquí les puse una frase de René Ramos que dice: el Estado en relación al ambiente funciona como los médicos que asesoraban la tortuga. Vigilan que no se mueran, pero también van diciendo cuánto aguantan. En el caso de Petorca, si hay falta, el ecosistema aguanta. Eso suena muy irónico, pero la verdad es que es así lo que está el medio en que nos estamos moviendo. Y la propuesta mía va a la arqueología como una corte documental de la historia de la ocupación del territorio. Entonces, en ese sentido, yo digo, los arqueólogos no podemos hacer el clic en el presente que es el estrato más reciente, digamos, en el que tenemos los testimonios y las personas vivas. Entonces, pienso yo que el patrimonio del presente representa la ocupación del territorio, pertenece a los colectivos. Su preservación y puesta a disposición debe estar para todos. Y es un derecho humano, el patrimonio también. Entonces, los derechos colectivos, y también hay que velar por los derechos del planeta y de la vida que estamos viendo que se están acabando frente a nosotros, cada vez más cerca, ¿no? Entonces, propongo que haya un desmontaje del concepto de valor del territorio para mirarlo desde la arqueología, desde su valor simbólico y su valor de uso, y también que se registre el territorio saltándose las vallas que tienen que ver con la propiedad privada y más bien registrar los nudos de contenido simbólico, la vocación curatorial que pueda estar presente en el ethos, en los relatos de la gente que habita en el territorio, el registro
para el patrimonio inmaterial. Entonces nosotros estamos como amarrados con eso y toda nuestra preservación de la naturaleza pasa por allí. Pero no todo, esto no es igual en todos los países. Entonces hay países en los que la declaración de los sitios naturales se les considera sagrados como personas jurídicas con derechos. Y este es en Colombia, y esto es la declaración de un río en Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda no ha suscrito el tratado con la UNESCO. Entonces lo vemos que está distante de esta cosa, de esta especie de esclavitud al patrimonio inmaterial, que lo vemos en el subsecretario, también presente acá rato. Ellos declaran al río como con derechos, de principio a fin. Ellos seguían en Nueva Zelanda por el Tratado de Waitangi de 1840, firmado por la reina Isabel I y por los jefes indígenas. Está escrito en maorí y está escrito en inglés. Y eso se ha renovado. Cuando ha habido conflictos por el extractivismo, por ejemplo, se renueva y entonces es posible que exista el de Urehuera, en que se considera a la naturaleza como un ancestro. Hay dos ejemplos de personalidad legal para la naturaleza en Nueva Zelanda, ese es un artículo, y entonces lo que se hace es mediante un acto legal se le patrimonializa. Pero según la versión de la gente del territorio. Entonces, la propuesta, vemos que hay una vinculación de la legislación patrimonial con el modelo económico de desarrollo, por lo tanto la conceptualización es ad hoc del territorio y los valores patrimoniales a proteger, debe serlo. La legislación y práctica patrimonial con fines de protección de los territorios, los contextos arqueológicos, las poblaciones, modos de vida y cultura, frente a un modelo arrasador y desigual, medianamente logrado por medio de la coherencia de las leyes patrimoniales y medioambientales que actualmente están vigentes. El Estado aparece como propietario para referirse a que es responsable del patrimonio natural, pero se ocupa la figura de propietario. Los mandantes, los que quieren invertir en el territorio y extraer la materialidad de allí, son los que pagan los estudios. Esa es una cuestión muy importante. Los profesionales aparecemos como agentes de protección del patrimonio. El Consejo de Monumentos Nacionales es una superintendencia del patrimonio, con funciones de evaluación y fiscalización. Pero estamos todos en un marco de precarias condiciones laborales, financieras y altamente centralizadas. Aquí creo que es para ti. La proposición es de conceptualizar el conocimiento situado cultural e históricamente, que permita la no subdivisión del territorio, complementando la reproducción cultural, natural y de los habitantes. Nosotros debiéramos propiciar éticamente aquello, en un marco de respeto a las decisiones de desarrollo colectivo, con respecto, por ejemplo, a qué preservar, cómo ocupar el territorio, qué desarrollo económico queremos para nuestro territorio. Y debería trabajarse en sinergia con todos aquellos que deseen preservar los diferentes patrimonios, las comunidades, los investigadores, los cultores, los educadores, para enfrentar todo esto, para enfrentar un modelo de desarrollo no sustentable en términos de la reproducción cultural. Ese es mi punto. Abrimos la palabra para quienes deseen hacer consulta o comentarios. Una pregunta. ¿Por qué los actores no pones a la comunidad científica o a la comunidad general? Investigadores. Sí, como investigadores. Ya. Sí, no, sí, obviamente nosotros conformamos comunidad también. Sí, pero Ese es el líder. Nosotros tenemos nuestros objetivos de preservación, que son el conocimiento y un montón de otros elementos que son los que nos pueden. ¿Alguien más de esa pregunta? O sí, ¿Un comentario o cómo ir retomando también a medida que vayan saliendo los otros temas? sí, yo pienso que eso es. Virginia y Alejandra. Sí, creo que tenéis mucha información importante. No sé si a la gente le interesa, podría compartir el PowerPoint o todo, porque fue harta información en mucho rato, entonces sería bueno digerirlo por lo menos antes del Congreso de Arqueología para entender mejor. Ya, perfecto, sí, no hay ningún problema, va a quedar a disposición. Ya, sí. Esa es una cosa importante que yo pienso que no podemos llegar a acuerdos con la institucionalidad, como por ejemplo el subsecretario, sin conocer cuál es el proyecto de ley que ellos tienen, que no hemos podido tener acceso. Entonces nosotros podemos tener nuestras ideas y él quiere que le elaboremos el reglamento. ¿Cómo se elabora un reglamento de una ley que no conocemos? Eso es como absurdo. No sé, tenemos Ya la se Alejandra. resuelto para poder... Ah, ya.
hay que no dar No tenemos. No importa, así nomás. Sí. Oye, Miri, súper interesante tu presentación, así que 1.000.000 de gracias. Yo quería hacer más bien un comentario y preguntarte algo bien puntual. En relación a lo que tú planteas, que no sé, muchos de acá hemos trabajado en impacto, estamos vinculados al tema patrimonial de una u otra forma, y sabemos que las leyes ambientales en Chile no están hechas para proteger, sino que están siempre hechas para compensar. Entonces, finalmente, si tú cumples todas las exigencias, vas a compensar y vas a terminar destruyendo los componentes ambientales diversos. Entonces, te quería preguntar si tú conoces otras leyes ambientales, hacer como una cosa de legislación comparada, que nos pudieran orientar a cómo mejorar tanto leyes patrimoniales, ambientales, algo por ahí, ¿sí? De otros lugares, digamos, que estén más avanzados en una legislación realmente preventiva y no, en el fondo, solamente de poder compensar, extractiva y compensatoria. Sí, mira, yo la verdad es que soy muy ignorante en este tema. Entonces, como que tomé cosas que me parecen súper notables, que se haya podido hacer este esfuerzo en otros lados, porque se nos convence habitualmente de que es la única forma de hacerlo, que la UNESCO es la que tiene que mandar, y uno se da cuenta al ir estudiando estas legislaciones que la UNESCO realmente es un organismo de posguerra, de post-Segunda Guerra Mundial, que va apropiándose del patrimonio. Entonces también todo este asunto del patrimonio inmaterial es para separar el patrimonio inmaterial de las comunidades que lo están reproduciendo. Y eso lo ves sistemáticamente en todo. Entonces, por eso, el otro día, una cosa que organizó el mismo Consejo de la Cultura, o sea, el Ministerio, expuso una persona de Nueva Zelanda. Y ella nos habló de esto y uno dice, se puede, fija, porque las leyes nuestras nos tienen un ambiente dictatorial finalmente. Entonces, lo que yo pienso es que somos nosotros los que tendríamos que trabajar en esto de cómo queremos preservar. Porque es parte de nuestro crecimiento como gremio también, o como gremios asociados, porque aquí vemos varios gremios. Entonces, dejar de estar divididos y separados, y pienso que esta ley también es muy importante que no separe, porque dice, no, después vamos a dictar una ley de patrimonio inmaterial, después vamos a dictar una ley de sitios de memoria, y no, la parte ambiental va por otro lado, y la parte indígena lo vamos a dejar para después porque se toma mucho tiempo en consultar, y nos han dado esas respuestas. Entonces yo pienso que es aquí más bien nosotros tenemos que sentar las bases de qué queremos como arqueólogos. Por eso terminé con este tema de la arqueología del presente, porque no podemos ser cómplices, como que estuviéramos en la pacificación de la Araucanía y estuviéramos yendo a hacer nuestras excavaciones y volviendo, y no denunciar lo que está pasando con el extractivismo. Entonces, en ese sentido, diré esta cosa que es como mucho más allá de lo legal. Y pienso que es un trabajo que hay que hacer, como lo han hecho en Islandia, como lo han hecho en algunos estados de Estados Unidos, qué pasa en Argentina. En Uruguay yo sé que están peor que nosotros porque el patrimonio no entra dentro de las leyes ambientales, por ejemplo. Entonces, bueno, agradecer a Nubeluz y darle paso. Hubo un cambio en el programa para los que se vienen incorporando recién. En vez de Itací Correa, la presidenta del Colegio de Arqueólogos va a exponer a primera hora de la tarde, y quienes estaban programados para esa hora los invitamos a pasar. Elías Padilla y Marcelo Fuentealba a nombre del Colegio de Antropólogos. Buenos días, colegas. Para nosotros, y lo hago en condición de hacer con. Bueno, mi nombre es Marcelo Fuentealba, soy vicepresidente del Colegio de Antropólogos de Chile, con Elías Padilla, que es secretario general del colegio. Estamos en representación acá de nuestra organización. Nuestro presidente, Rosamel Villamán, no pudo concurrir, tiene su sitio de trabajo y de vida en la Araucanía, en Temuco. Recalco esto porque es primera vez que el Colegio de Antropólogos de Chile tiene una directiva descentralizada
saliendo de los muros de la región metropolitana. Y es primera vez que el presidente del Colegio de Antropólogos de Chile es mapuche, con toda la connotación y implicancia que tiene para nuestra organización en su historia y en su desarrollo. Por lo tanto, nuestra presencia acá es en honor a esa organización y a la representación que hoy día tenemos en el colegio. Agradecer la invitación. Para nosotros es un gusto y un honor estar acá representando a los antropólogos y antropólogas de Chile para poder expresar al Colegio de Arqueólogos, a la Sociedad de Arqueología y, como usted señalaba, todas las organizaciones que tienen bajo su interés la preocupación central sobre la historia, el futuro y el patrimonio de Chile y la valoración esencial de las personas, de sus vidas y de las opciones que tomen para el desarrollo de sus territorios y de la convivencia en su relación con el Estado y con el mundo privado. Eso para nosotros marca un punto importante de convergencia en el trabajo. Lo que ocurre en el escenario en el que estamos es que estamos en una tremenda desventaja para poder hacer una discusión sobre los marcos legales, un poco también lo señalaba la colega, para poder en cierto modo revertir un escenario adverso que nos permita preservar y mantener, y no solo rescatar, sino que promover el patrimonio Chile, el patrimonio de la cultura, el patrimonio de los pueblos que construyen sus propios territorios y formas de vida que son, sin duda, expresiones distintas a lo que hoy día el modelo de desarrollo en Chile promueve y estimula. Nosotros tenemos una definición muy crítica respecto al contexto en que se desarrolla toda la vida nacional. Somos críticos por definición, como directiva, de los marcos legales sobre los cuales se sustenta el desarrollo en Chile. Poner en valor mucho más importante en Chile el desarrollo del capital, el desarrollo de la acumulación de la riqueza, con su consecuente concentración de la riqueza, sustentado un modelo extractivista, efectivamente, que vulnera y depreda no solo el medio ambiente físico, biológico, natural, sino patrimonial y cultural. Lo destruye, lo depreda y lo margina. Y si uno empieza a analizar la estructura o el marco legal en el que nos debiéramos mover, la verdad es que nos encontramos con un tema bien complejo. El Ministerio de la Cultura y las Artes y su creación y la creación de la Subsecretaría y el Servicio de Patrimonio Cultural, sin duda que son un avance respecto a lo que existía. La Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo está en el Ministerio de Educación, bajo un concepto bastante restringido también respecto de lo que es conservación y lo que es monumental. O sea, yo me quedo en el concepto de lo monumental. ¿Qué es monumental? Aquello que tiene referencia con un relato histórico que fue construido desde un punto de vista crítico por quienes en Chile han determinado una forma histórica. La definición de lo monumental está escrito al patrimonio patriarcal, está escrito a la referencia de los héroes y ha ido incorporando, sin duda, la visión respecto del patrimonio cultural y medioambiental de una manera bastante laxa, si pudiéramos decirlo de alguna manera, y ahí sin duda el aporte de los arqueólogos y los antropólogos ha permitido ir abriendo, ¿cierto?, y rompiendo ese cascarón que ha tenido al desarrollo de Chile establecido y definido por una élite histórica y económica.
En ese contexto, sin duda que el Ministerio de Cultura, la Subsecretaría y el Servicio es un aporte, porque además amplía el concepto del patrimonio. Incorpora el concepto, claro, de lo material y de lo inmaterial, pero por sobre todo porque amplía el concepto de la identidad cultural. O sea, incorpora por primera vez el concepto de la identidad cultural dentro de la definición de patrimonio en Chile. Esa definición era esencialmente académica, la escuchábamos y la leíamos en las salas de clase, en los textos, pero en la ley en Chile no existía. Hoy existe. Por lo tanto, si bien desde una perspectiva muy crítica, nosotros nos podemos plantear respecto de que la historia y el desarrollo ha sido, a lo menos, no representativo de la comunidad del patrimonio en general, sí hay una oportunidad de incidir, sí hay una oportunidad de aportar y de afectar los marcos normativos y legales que en lo sucesivo, no hacia atrás, en la construcción que podemos hacer hacia adelante es muy relevante. ¿Ah? Y no puede existir ninguna normativa patrimonial sobre las leyes de patrimonio en Chile que no incorporen la visión no solo de las Fuerzas Armadas, porque si ustedes, no sé si conocen la estructura del Consejo Nacional de Monumentos Nacionales, ¿la conocen? ¿Quiénes la componen? Bueno, el Colegio de Antropólogos no está. ¿Ah? Está el Colegio de Arqueólogos, muy importante, la sociedad, pero todo lo otro, bueno, está Carabineros de Chile, está el Ejército, si no me equivoco, el Ministerio de Defensa y toda su estructura, está incluido en el Consejo Nacional de Monumentos Nacionales. Entonces ahora me sorprendo cuando ahora me dicen que el colegio de arqueólogos lo quieren sacar de la estructura. O sea, el sesgo es claro. ¿Ah? La intencionalidad también es clara. ¿Ah? Yo, y no me voy a extender más porque, pero yo si reviso estas cosas, hay que después pasarla. ¿Alguien conoce o ha leído en el programa de gobierno de Piñera lo relativo a patrimonio o a cultura? ¿No? La lectura es rápida porque es breve. Claro, no hay mucho texto. Pero es interesante poder, porque de ahí parte, de ahí parte la definición, de ahí tenemos que ir construyendo y haciendo un análisis de los discursos que se nos dan, que se nos hacen. Yo no es que soy crítico, sí, por supuesto, no, todo lo contrario a este gobierno, pero por sobre todo hay que ir al texto y hay que ir a lo que se señala y más allá de las voluntades y de los cafés y las reuniones. Dice, el capítulo es grande, y dice un Chile para vivir una vida más plena y feliz. En ese gran título se insertan las definiciones que tiene este gobierno respecto de cultura y patrimonio. Dice, patrimonio de Chile, punto 4. Crear un plan nacional de puesta en valor y salvaguarda del patrimonio material e inmaterial mediante una coordinación, ojo, interministerial con Cernatur y Minedur. O sea, Cernatur. Y proponer nuevas postulaciones a las declaratorias ante la Unión, que va en la visión crítica que tú señalabas recién. Yo creo que va con esa visión estratégica, digamos. Revisar la ley de monumentos nacionales sobre la composición del Consejo de Monumentos Nacionales, la revisión de los tipos y procedimientos de declaratoria y el sistema de compensación e incentivos. Es decir, relajar
al máximo los procedimientos que tienen que ver con las declaraciones y en relación esencialmente a la ley de medio ambiente, porque efectivamente ahí es donde se hace operativa y se operacionaliza, más allá de los sitios, los sitios históricos, ¿cierto? Los barrios, claro, zonas patrimoniales, quedan 5 minutos ya. Es ahí donde se entiende, por lo tanto, la nueva presencia del Colegio de Arqueólogos del Consejo de Monumentos Nacionales. O sea, no es que seamos muchos y hay que sacar uno, sino que se sustenta en estos detalles. Eso es lo único prácticamente que señala el programa de Piñera de gobierno sobre el tema de cultura y patrimonio. Bueno, después viene difusión de las aulas artísticas, modernizar los museos, claro, con la restricción presupuestaria que se vio hoy día, o se ve hoy día la ley de presupuesto, me imagino que ustedes han podido informarse por los medios, cuando este gobierno, por lo tanto, habla de modernización, lo que está hablando es de racionalización. El concepto de la modernización está asociado esencialmente a, que viene mucho del concepto del mundo privado, que es restringir, reducir, racionalizar, hacer más eficiente y eficaz la labor de una institución. Y eso implica, instalar el Ministerio de Cultura, Arte y Patrimonio, superando crear el Consejo Asesor de Pueblos Indígenas y la Unidad de Pueblos Migrantes en el Ministerio. Consejo Asesor de Pueblos Indígenas, me imagino que puede ser muy parecido a esta reunión que se realizó en la Araucanía para sustentar y darle soporte al plan Araucanía. ¿Ya? Y uno de sus personajes hoy día está acusado por apropiación indebida de territorio, Morín. Entonces, ojo con esa definición. Iniciativas emblemáticas, punto. Terminó el programa de gobierno respecto a patrimonio y cultura. Entonces, yo tomo esto, tomemos la ley base general de medio ambiente y sus posibles modificaciones, la ley sobre patrimonio cultural, para hagamos una discusión estratégica, con visión de futuro. O sea, no nos podemos quedar en lo que va a ocurrir el próximo año. La invitación y nuestro interés, por lo tanto, es sumarnos a todas estas iniciativas. Queremos agradecer que nos hayan invitado. Nosotros somos parte de la Federación de Colegios Profesionales de Chile, porque aquí hay otra pelea. Nosotros debemos, invitamos al Colegio de Arqueólogos en esto a incorporarse y a hacer fuerza, porque es muy importante que exista una ley de colegios profesionales en Chile, que no solo tenga que ver con los planes educacionales de la formación en las universidades y de los contenidos que se están desarrollando, sino también que tiene que ver con la promoción y el rescate del valor de los colegios profesionales, esencialmente sobre la ética y los derechos humanos. Y salir de condición de gremios y constituirnos como colegio con personalidad jurídica de carácter público. ¿Por qué digo esto? Porque no sé si ustedes saben, pero dice Colegio de Arqueólogos de Chile AG, Colegio de Antropólogos de Chile AG, asociaciones gremiales. La personalidad jurídica de nuestra existencia, ¿ustedes saben qué ministerio la otorga? Economía. Ministerio de Economía. Ahí estamos nosotros acreditados como existencia jurídica y legal. Debemos salir de ahí y debemos incorporarnos como colegio profesional. Entonces la invitación también es hacer a esta discusión fuerte sobre colegios profesionales en Chile, para que nuestra presencia en los debates legislativos, los debates sobre ley, la presencia de las comisiones, no sea de voluntad del presidente de la comisión que hace la discusión, sino que sea normado su existencia y su permanencia de manera estable. O sea, los temas de patrimonio deben, por normativa, por ley, exigir la presencia de los colegios de arqueólogos, los colegios de antropólogos, de las sociedades de investigación, etc. Por lo tanto, nosotros, aprovecho también de invitarlos al desarrollo del 10º Congreso
Chileno de Antropología, Nacional de Antropología, entre el 8 y el 12 de enero, en Temuco, en la Universidad Católica de Temuco, que fue la que nos está aportando, digamos, el auspicio, digamos, y otras organizaciones hermanas, y hay un amplio debate que pone como centro la crítica al modelo de desarrollo en Chile. Y sobre esa gran definición debieran desarrollarse los simposios, los seminarios, las charlas, los debates, y nos comprometemos también a incorporar dentro de ese debate en el Congreso. Lo vamos a conversar con la comisión académica que está organizando este Congreso en Temuco, de incorporar la discusión sobre la posibilidad de la ley de patrimonio cultural y la importancia de la alianza de hermanos y hermanas, de instituciones que tienen bajo su responsabilidad ética, de hacer una discusión sobre las bases para el patrimonio cultural en Chile. Eso, perdón. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Paola. Sí, bueno, buenos días. Mira, en relación a ello, lo que me preocupa en lo personal, vinculando un poco la exposición de Morilú, en temas ambientales, ¿cuál ha sido el rol en el fondo de los antropólogos en la evaluación del impacto sobre grupos humanos, ya sean indígenas o no, ¿no es cierto? Porque de mi experiencia personal, como se están dando las cosas, o sea, uno de los problemas que decía Morilú, las evaluaciones ambientales de impacto las están haciendo particulares de proyectos. Entonces, muchas veces son los antropólogos contratados por los mismos titulares de proyectos quienes evalúan estos impactos. Entonces, eso ha dado, digamos, para una enorme cantidad de abusos. Entonces, yo creo que deberíamos tratar de hacer una relación conjunta tanto de la metodología, la teoría, de la arqueología, de la antropología, para poder empezar a defender estos espacios y obviamente las comunidades insertas en ellos. O sea, como sabes tú, los megaproyectos llegan a alterar valles completos, los paisajes culturales son borrados, digamos, de un plumazo. Entonces, desde el punto de vista de la arqueología, hemos ido avanzando en cuanto a proponer metodologías técnicas, pero yo veo un gran silencio aparte de la arqueología. Esa es mi pregunta. Sí, no es cualquier pregunta, Perdona, pero está muy inquieta. Cuando nosotros discutimos la realización del Congreso y el carácter y el sentido, estos temas eran centrales. Sin duda de que somos parte también de un escenario bastante perverso respecto de la inserción laboral de los antropólogos y antropólogas en Chile. Y por lo que tú señalas, los que hacen declaración o estudio de impacto ambiental en Chile son aquellos que son las empresas, ¿cierto? Salvo las estratégicas, que tú señalas que son las de planos reguladores, donde el Estado tiene la obligación de incorporarse a través de los ministerios. Pero las declaraciones y los estudios los presentan aquellos que van a hacer, digamos, y por lo tanto son ellos los que deben contratar, son por lo tanto ellos los que financian los estudios, sin caer en juicio, digamos, pero sin duda que esa relación es perversa. Esa relación es perversa. Y eso está en la ley. Y eso propicia omisiones, eso genera relaciones incestuosas, eso genera vínculos en que los límites de la ética están bastante difusos. Y cuando nosotros planteamos, precisamente cuando yo planteaba lo de la ética, lo de la ética profesional tiene que ver con todos estos elementos, ¿no? O sea, no existe potestad legal, instrumental, de las instituciones que hoy día nos representan para hacer un juicio respecto de la ética porque no está consagrada. No sé si por lo tanto me cuesta mucho dar una respuesta más allá de lo institucional. Sin duda,
que queda hoy día en lo estrictamente personal, individual, la relación o la omisión, el silencio o no, respecto de cómo se vincula en una evaluación de impacto ambiental y su participación. Sabemos nosotros de casos, no pocos, ¿ah? Pero también sabemos de la necesidad laboral, también sabemos del día a día, también sabemos de la inserción, y también sabemos de la cooptación respecto del ejercicio laboral, sí, eso es innegable. Pero tiene que ver con esto de la ética, ¿no? Entonces, el Congreso nuestro pone acento en la discusión sobre esos temas. Nosotros tenemos un proyecto de ética y derechos humanos, porque nosotros la ética la vinculamos a los derechos humanos, no están separadas, no es cualquier ética. Por lo tanto, la existencia de esa normativa al interior de nuestra organización va a tener soporte en la medida que también nosotros seamos capaces de colocar a los colegios profesionales en un punto en que pueda ser capaz de establecer orientaciones, formación, educación en las mallas curriculares de quienes se forman como antropólogos, y después también, por cierto, en las sanciones, que no deben ser solo simbólicas o como a Agustín Edwards que lo sacan del colegio de periodismo. Da lo mismo, sino que tiene que ver con el ejercicio de la profesión. Sin duda, como colegio hemos sacado algunas declaraciones, por ejemplo, de lo que ocurre en el territorio en el norte, en Arica, territorio sagrado, y consulta sobre todos los derechos patrimoniales, originales, violando el convenio 169, etcétera, de ocupación por parte del ejército, un territorio... ¿Perdón? Pero es... Infeliz de estar acá. Cortito, para que después demos paso a la siguiente. Bueno, gracias por la exposición. Me gustó mucho la de Nuriluz. Gracias por la exposición. También me gustó la de Nuriluz. Te quería preguntar por la posibilidad de incluir en los currículos escolares, no solamente los profesionales, porque al final estamos perdiendo aliados importantes de la sociedad civil. Eso. Si fuera gobierno. Sin duda, pero por eso es importante en qué escenario nos movemos. Por eso es importante este encuentro, porque establece alianzas estratégicas para poder abordar los temas que tú señalas. Si vamos solos, digamos, sectorialmente a trabajar estos temas, va a ser un complejo, poder ser capaces de incidir en una política pública como la que tú planteas, porque eso es política pública. Y la política pública implica incluir contenidos. En Chile la educación tiene contenidos mínimos, ¿no? A partir de esos mínimos, cualquier proyecto educacional puede construir lo que quiera, ¿no? Asegurando los contenidos mínimos asociados a ciertas horas pedagógicas en sala. Debiéramos incluir, el otro día se hablaba de un proyecto de educación que señalaba que los contenidos de derechos humanos debieran estar incorporados en los currículos educacionales. Y se abrió una olla terrible de crítica y de escenario y de mucha dificultad para que una unidad de ese tipo avance. Se eliminó el currículum, cosa que ni en dictadura había ocurrido, de educación cívica. Y por lo tanto yo creo que hay que restituir todo eso. O sea, no sé si restituir o proyectar un modelo educativo distinto al que tenemos, sin duda. Y incorporar los temas de la ética, de los derechos humanos, de la convivencia social, de los valores culturales, del valor patrimonial, de la historia, del relato, de la lengua, del lenguaje,
de la apropiación territorial, de la ciudadanía, que entre paréntesis no puede ser, yo comparto de que la ciudadanía, que es un concepto, comillas, republicano, sea después de los 18 años, pero te puedes meter preso a los 14, o eres imputable a los 14, o sea, ahí hay discusión del sistema completo. No, sí, por supuesto, estoy de acuerdo, no llega a ser. Ya, rapidito. Muchas gracias por tu presentación. Sí, mi pregunta es bien concreta. Acá, Alejandra Vidal. Yo quiero saber si ustedes como colegio de antropólogos han tenido alguna participación en la nueva modificación de la ley de monumentos. Porque yo te digo, yo he visto un montón de actores pasearse por aquí por los pasillos de la subsecretaría, pero personalmente no los he visto ustedes presentes y desconozco si eso se debe a que o no han sido convocados o ustedes se han negado a participar. Que nos cuenten un poco cómo ustedes han estado ahí presentes para también darme una idea de qué está pasando con esa parte. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Primero, asumiendo de manera autocrítica, lo comenzamos recién con Jimena, cierta como tradición del claustro para nosotros. Y hemos tomado la decisión de salir junto con el claustro, ¿cierto?, a hacer esta discusión en los marcos legislativos que afectan al desarrollo de la disciplina y cómo la disciplina y cómo nosotros podemos aportar, ¿cierto?, no solo en la sala, en el aula, a un debate sobre patrimonio, cultura, diversidad, pueblos originarios, etcétera, territorio, diversidad, porque hay un patrimonio de los antropólogos en la experiencia de trabajo en comunidades, etcétera, que es valiosísimo, pero no se pone en la discusión y hoy día lo que queremos hacer, asumiendo autocrítica, cierta autocrítica, digamos, incorporarnos a estos debates. Ahora, los debates del Consejo de Monumentos Nacionales, no, nunca hemos sido invitados, no estamos incorporados en el Consejo de Monumentos Nacionales, no existimos, digamos. Pero ahora queremos tener una relación más proactiva y hacer una presentación o tratar de incidir definitivamente sobre, pero tenemos que hacerlo en alianza, no podemos hacerlo solos, no nos interesa mucho andar solo, digamos, como golpeando puertas, no, queremos a partir, por ejemplo, de este que ojalá se prolongue, generar estrategias comunes, no parciales ni sectoriales, pero conjuntas, porque es política pública. No es el tema de los arqueólogos, no es el tema de los antropólogos, sino la responsabilidad en que un cuerpo legal, que en el caso de nuestro interés, promueva, y no solo rescate, valore el patrimonio, la cultura y la diversidad. Cuando el gobierno de Piñera señala que su vínculo es con Cernatur, lo que está señalando es que a ese patrimonio es patrimonio y tiene sentido en la medida que tenga valor y sea transable en el mercado. El patrimonio, desde nuestra lectura, no es transable en el mercado. Los negocios son negocios, el ámbito, etc. Pero si se restringe solo a eso, sin duda de que estamos ante una visión que es muy distinta, por lo menos, a la que nosotros tenemos como colegio. Gracias. Bueno, agradecemos nuevamente a Marcelo por su exposición y invitamos a Mónica Rodríguez, que va a hacer la presentación de la Sociedad Chilena de Antropología Biológica. Después de esta intervención nos tomamos un café. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Se me da el micrófono.
Pegadita. Ya, lo que pasa es que soy muy chiquitita. Bueno, soy Mónica Rodríguez, antropóloga física. Quiero dar las gracias al Colegio de Arqueólogos y a la Sociedad Chilena de Arqueología por habernos invitado no solamente a participar en este diálogo, sino que también por habernos invitado a participar en todas las instancias en las cuales hemos estado trabajando juntos en relación no solamente a la modificación del reglamento, sino que también de la ley, y anterior de eso al tema de la creación del ministerio. Así que les quiero dar las gracias muy profundamente a nuestros colegas arqueólogos, porque la verdad de las cosas es que si nosotros no nos unimos y no trabajamos en conjunto, no vamos a llegar a ninguna parte, ¿ya? Claramente tenemos diferencias entre nosotros, tenemos puntos de vista distintos, pero creo que justamente la gracia es poder sentarnos acá todos y conversar, discutir, debatir y llegar a puntos comunes, porque finalmente estamos todos trabajando lo mismo y todos tenemos el mismo interés, que es la protección del patrimonio. Entonces, yo les voy a hablar un poco sobre el patrimonio bioantropológico. Bueno, nuestro patrimonio bioantropológico es un patrimonio que tiene muchas características distintas. Es un patrimonio que es cultural, es natural, es tangible y es intangible todo al mismo tiempo. Por lo tanto, no lo podemos considerar solamente como un subconjunto de la arqueología, porque tiene un valor en sí mismo. Tiene un valor bioantropológico, pero además tiene un valor ético, político y social que no podemos dejar de considerar. No se limita solamente a los restos biológicos o mortales humanos, sino que también a sus derivados, coprolitos, y también, por ejemplo, puede ser ectoparásitos u otro tipo de restos, digamos, de materiales. Y lo que nosotros podemos ver es que está habitualmente infrarrepresentado y subvalorado en las definiciones normativas, vale decir, en las leyes, en los articulados, en los reglamentos, etc. Y por otro lado, esto también conduce a que haya una infrarrepresentación y una subvaloración de lo bioantropológico en lo que tiene que ver con la práctica, o sea, la definición de consejeros, de asesores y el otorgamiento de permisos de excavación, entre muchas otras situaciones. Esta infrarrepresentación tiene varios motivos, pero nosotros pensamos que hay motivos históricos que son muy importantes en esto. Y que tienen relación con la historia de la arqueología y con la historia de la antropología física en nuestro país y cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. La arqueología chilena en los años 50, 70, era una arqueología que gustó mucho de trabajar en cementerios. Les encantaba excavar cementerios porque obviamente que el material cultural que se podía encontrar en los ajuares funerarios era muy interesante, era museable y era atractivo. Entonces ocurría una excavación selectiva de los cementerios. Se excavaban los ajuares funerarios y los esqueletos se dejaban in situ, no se estudiaban y en realidad iba a decir el mejor de los casos, pero en el peor de los casos solamente se sacaban los cráneos. Y esto fue así durante mucho tiempo. En realidad no fue una arqueología sistemática para la antropología física durante ese tiempo, lamentablemente. Luego, en los años 70, cuando se dicta la ley de monumentos nacionales, en ese tiempo no existían antropólogos físicos profesionales, pero la ley ya protege los cementerios y los enterratorios, porque sí habían muchos arqueólogos y otro tipo de profesionales que estaban trabajando precisamente en cementerios y en enterratorios. Por lo tanto, se entendió que era necesario protegerlo. Posteriormente, en los años 70 y 80, la creciente necesidad de empezar a trabajar con estos restos humanos que vienen de contextos que pueden ser arqueológicos o forenses, motiva que muchos otros investigadores, principalmente arqueólogos, biólogos, pero también otro tipo de investigadores, empezaran a dedicarse a la antropología física en una forma bastante profesional, y que de hecho para nosotros son nuestros colegas y son destacables y son siempre personas de las cuales hemos aprendido mucho. Yo puse ahí algunos nombres solamente para mencionar, pero hay muchos más. Sin embargo, si bien esto es algo positivo, a raíz de esto, la antropología física en nuestro país se ha vinculado mucho con la arqueología, pese a que a nivel internacional no solamente se reduce a ella. Luego, en el año 90, se dicta el reglamento de excavaciones y prospecciones arqueológicas. Aún en ese momento nosotros no teníamos antropólogos físicos profesionales,
pero nuevamente el aumento en las excavaciones en contextos de sistema de evaluación de impacto ambiental hace que se multiplique el hallazgo de restos óseos. El problema es que estos hallazgos de restos óseos muchas veces se resuelven como salvatajes, ¿ya? Y muchas veces se resuelven como salvatajes en circunstancias en las cuales había efectivamente, por ejemplo, permisos de excavación, pero no estaban considerados los restos bioantropológicos en la elaboración del proyecto. Por lo tanto, cuando aparecen los esqueletos es como, oh, hay que sacar un esqueleto, hagamos un salvataje. Y finalmente así vamos haciendo una arqueología de restos bioantropológicos que es deficiente, lamentablemente. Luego, a comienzos de los 2000, de la década de los 2000, se abre la carrera de antropología física en la Universidad de Chile y también en la Universidad de Concepción, y comienza a paulatinamente presentar, o sea, empiezan a salir profesionales año tras año que empiezan a cubrir las necesidades del país en ese momento, y bueno, hasta la fecha ya tenemos bastantes profesionales. El desarrollo de esto fue dándonos lugar en distintas áreas de investigación, no solamente en lo arqueológico, pero ya lo interesante es que en el año 2015 por primera vez tenemos una asesora antropóloga física en el Consejo de Monumentos Nacionales, que fue un paso muy importante para nosotros porque conseguimos por fin tener a alguien ahí que pudiera, por ejemplo, pedir que hubieran antropólogos físicos en excavaciones en las cuales antes no se consideraba, y que se evaluara también de una manera técnica especializada, por ejemplo, lo que tenía que ver con restos humanos. Y eso ha sido un avance muy importante. Nosotros lo podemos ver si uno se va, por ejemplo, a CEDOC a revisar qué es lo que pasa con la información de restos humanos antes y después de esa fecha, ve que efectivamente empiezan a haber más antropólogos físicos en el terreno y empieza a haber una serie de investigación que antes no era tan habitual. El asunto es que los restos humanos tienen una serie de particularidades que el resto de los restos que se trabajan en arqueología no tienen. Por lo tanto, nosotros no podemos estar hablando de que la antropología física o los restos bioantropológicos sean una materialidad de la arqueología, tienen particularidades muy especiales. Por ejemplo, hay una serie de representaciones sociales que tienen que ver con la labor de la antropología física. También entendemos que no todo lo bioantropológico es arqueológico. Hay muchos casos de restos humanos que podrían ser patrimonializables y que no son arqueológicos. Por ejemplo, los museos de anatomía y de servicio médico legal, cementerio general, particularmente, por ejemplo, el caso del patio 29 del cementerio general, que tiene otro tipo de valoraciones, ¿no es cierto? Dentro de esto mismo también hay consideraciones éticas diferenciadas para los restos bioantropológicos, porque los distintos grupos tienen distintas sensibilidades al respecto y eso es totalmente respetable y tenemos que asumirlo, es una realidad. Y obviamente hay consideraciones técnicas diferenciadas porque se requieren competencias específicas en las distintas etapas del hallazgo, de la recuperación, en el análisis, en el depósito, etc. O sea, hay distintas etapas en las cuales es necesario contar con profesionales con experticias técnicas específicas porque es un material que tiene características que le son muy propias. Bueno, y esto conduce a una serie de problemáticas que están asociadas y que de hecho distintos tipos de profesionales han observado, por ejemplo, en los conservadores. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el manejo de los restos bioantropológicos tiene una serie de implicaciones que son éticas, ¿no es cierto?, y que requieren, digamos, comprender y manejar y gestionar este tipo de materiales de una manera distinta y en relación con la naturaleza de este tipo de material. Y esto debería verse reflejado en las distintas etapas de un plan de manejo arqueológico. Esto es solamente un ejemplo, no es que sea como una propuesta para todos, pero es un ejemplo para tener una idea, digamos, de cómo se debería hacer, por ejemplo, un plan de manejo de restos bioantropológicos desde el comienzo hasta el final, en las distintas etapas del proceso. Entonces, ya entrando en materia, esto era solamente como a nivel de introducción, las consideraciones que nosotros como Xochiab nos gustaría presentar para la ley y el reglamento responden a lo siguiente. Hay tres aspectos fundamentales en los cuales nosotros tenemos que preocuparnos de resguardar. Primero, es que existan los requerimientos técnicos para efectivamente trabajar con materiales bioantropológicos. En segundo lugar, que la valoración patrimonial del material bioantropológico debe ser considerado igual de importante, al menos,
que la cultura material. No puede tener una valoración inferior ni puede tener una protección inferior. Y en tercer lugar, que existen consideraciones éticas respecto de la sensibilidad de los distintos grupos humanos involucrados en torno a este tipo de patrimonios y que deben ser consideradas. Y esto debe ser en todas las instancias. Debe ser en la planificación de los proyectos, en la solicitud de los permisos, en la recuperación de los restos, en el análisis, en los depósitos, exhibición y finalmente en todo lo que tiene que ver con difusión, educación y vinculación con las distintas comunidades involucradas. Los requerimientos técnicos se refiere que finalmente, ahora que tenemos antropólogos físicos profesionales, estos deben ser incorporados juntos con conservadores que sean especialistas en restos humanos, en la participación de la elaboración de los proyectos, ya desde el comienzo, también en el trabajo de campo y en distintas áreas en las cuales actualmente no estamos presentes, como museos, Consejo de Monumentos Nacionales y distintas asesorías. La valoración patrimonial se refiere a que, bueno, como existen distintos grupos humanos que están relacionados y que están interesados en los restos humanos y los valoran de distintas maneras, esto debe ser protegido y resguardado por el Estado, ¿no es cierto? Y tiene que ser resguardado mediante un trato que sea ecuánime ante esta diversidad de puntos de vista, ¿ya? No tiene por qué primar un criterio sobre otro, no tienen por qué ser más importantes los restos más antiguos que los restos más recientes, ¿no es cierto? O no tienen por qué ser más importantes los restos que vienen de determinada familia que los restos que son de una persona que no sabemos quién es. Entonces, tampoco puede primar el valor contextual que tengan los restos por sobre su valor bioantropológico en sí mismo. Las consideraciones éticas implican que el Estado debería velar porque exista una participación ciudadana y en el fondo existan procesos participativos que permitan involucrar a los distintos actores, no solamente al Estado, sino que también a los arqueólogos, a las comunidades indígenas, a la comunidad local, a las empresas, a todos. Todos tienen que tener ahí participación de tal manera que se puedan crear definiciones de qué es lo que se considera un trato ético para los restos humanos y que sean comunes, pero también enfocados a casos específicos. Se debe reglamentar la toma y salida de muestras biológicas al extranjero, porque esto es una realidad que cada vez está siendo más habitual, porque los análisis son cada vez más baratos, entonces es un tema que no lo podemos dejar de lado. Se tiene que asegurar por reglamento la presencia de especialistas que sean antropólogos físicos y también arqueólogos en las secretarías regionales de Consejo de Monumentos Nacionales. En este momento se está hablando solamente de incrementar la dotación de arqueólogos. Tienen que haber antropólogos físicos porque hay una serie de situaciones ahí en las cuales nosotros podríamos aportar y ya ir avanzando en ese tema. Y este es un asunto muy importante, reglamentar con base técnica un procedimiento mediante el cual PDI, Carabineros y Servicio Médico Legal debería actuar en el caso de un hallazgo, luego de descartar su interés médico legal con el objetivo de reducir los daños que ocurren en esta etapa, porque muchas veces en el momento de la excavación, cuando no se realiza con las habilidades técnicas necesarias, se produce un deterioro y una pérdida de información y destrucción de los contextos. Entonces, en esta situación, nosotros estimamos que los desafíos para el presente y para el futuro son los siguientes. Por un lado, entender y tratar de descifrar de qué manera podemos proteger y evitar la destrucción de sitios como cementerios y enterratorios producto de saqueos o de actividades no controladas. La aplicación de avances tecnológicos y científicos que nos permitan tener un tipo de análisis que sean menos destructivos. También tenemos que darnos cuenta de que la genómica sigue avanzando y tenemos que integrarla, de que las comunidades indígenas y las agrupaciones sociales van apropiándose cada vez más culturalmente de los restos arqueológicos y de todo lo que es la arqueología. Entonces, como ellos se van apropiando, esto también va generando que se empiecen a solicitar cada vez más reentierros y repatriaciones, y esto genera también una serie de problemáticas que hay que tomarlas en cuenta. También es necesario considerar los aumentos en las capacidades de los depósitos y las mejoras en la capacidad de prevenir una preservación adecuada para los restos, lo cual pasa también por tener una dotación de profesionales idóneos
en museos, por ejemplo, que actualmente no tenemos, y en otras instancias. Y definir de esta manera un rol del antropólogo físico más activa, más proactiva y que facilite de alguna manera que el trabajo conjunto con arqueólogos y con conservadores nos permita proteger y poner en valor nuestro patrimonio, que finalmente es lo que nos interesa a todos. Eso sería Outlook. Muchas gracias a Mónica, Dací, tú y después Iván. Presentación. Te quería preguntar un tema que es un poco complicado, yo creo que lo hemos debatido un poco nosotros al interior del colegio, un poco a nivel de directorio, solamente estamos recién ampliando esta parte a colegiados, y me imagino que ustedes quizás lo han trabajado mucho más tiempo, que es el tema de, bueno, restos humanos y su relación con comunidades, quizás lo vamos a ir hablando en la propia tarde, pero por ejemplo, ¿cómo definen ustedes el vínculo comprobable de una comunidad con un contexto, con un resto humano, una colección? ¿Cuáles son como los criterios? ¿Se han evaluado eso? ¿Cómo podría eso ser integrado a un reglamento o a un protocolo a nivel de Consejo de Monumentos Nacionales? ¿Cómo han visto eso? Gracias, Gita. Mira, es un tema bien complejo. La verdad de las cosas es que nosotros lo hemos debatido muchas veces, lo hemos debatido en instancias más formales y también en instancias informales, y la verdad de las cosas es que no hemos llegado a un consenso. Dentro de la SOCHIAP, al menos, existe una variedad de opiniones al respecto. Hay una tendencia, por ejemplo, que va hacia la dirección de decir que, bueno, que tiene que haber como una comprobación genética, ¿no es cierto?, del vínculo con las poblaciones, pero también hay varios otros antropólogos físicos que opinan que no es eso necesario, que la comprobación más bien va por un asunto de apropiación cultural por parte de las comunidades, más que por una comprobación genética de su vínculo con los esqueletos que están en un lugar específico que a lo mejor ellos están habitando actualmente. Entonces te diría que la verdad de las cosas es que lo que nosotros hemos conversado no ha dado una opinión única, porque finalmente es un tema que las opiniones personales, hay un abanico de opiniones entre, como te digo, estos dos extremos, los que piensan que sí, que tiene que estar realmente vinculado genéticamente, y otros que dicen que no, que en realidad la apropiación cultural es ahí lo que va distinguiendo. Así que no sé de qué manera esto se podría integrar en el reglamento, pero como te digo, es algo que está en proceso. Gracias. Voy a tratar de que... Bueno, yo quiero preguntar algo que tenía que ver con lo que planteaba recién la Ita, con respecto a la entre comillas, capacidad de los antropólogos físicos de excavar cementerios. Es cada vez más difícil, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se ve eso en términos profesionales? Pero la pregunta principal que me interesa es cómo ustedes enfrentan lo que está en el reglamento actual de que los antropólogos físicos no pueden pedir permiso para excavar un sitio arqueológico, básicamente cementerio, ¿cierto? Son los arqueólogos los únicos, entre comillas, habilitados, arqueólogos además titulados, ni siquiera licenciados, ¿cierto? Solamente titulados, no está en ninguna parte de la ley, pero es lo que se hace. Entonces, ¿cómo plantea usted resolver eso? Porque a mí, yo también he trabajado el tema de la consultoría ambiental. El Consejo de Monumentos, en su momento, al principio, criticó que en el equipo de prospección, por ejemplo, hubiesen antropólogos físicos. ¿Ya? Tenemos que explicarles que, bueno, que es parte de un equipo, ¿ya? Pero, o sea, no era en la sociedad civil, ni el cliente, ni el mandante, era el Consejo de Monumentos Nacionales quien criticaba eso, que en una prospección arqueológica no podían haber antropólogos físicos, solamente arqueólogos. ¿Para qué vamos a decir antropólogos sociales, cierto? Prácticamente no se les toma en cuenta, pensando en la importancia que tendría participar el antropólogo social en relación a la comunidad con una prospección, comunidad indígena o campesina o lo que sea.
Entonces, me preocupa eso. Ustedes, como tú lo decías en la presentación, cada vez hay más antropólogos físicos, cada vez nosotros sabemos, ¿cierto?, lo que alguna vez nos dedicamos a algo, a esto, que la importancia de que haya un especialista, pero bueno, tienen ese problema y cómo lo piensan resolver. Gracias. Gracias, Iván. Bueno, realmente es un problema. Mira, a ver, yo creo que efectivamente cuando nosotros hablamos de enterratorios y de cementerios hay que hacer una distinción entre lo que son los cementerios o los sitios arqueológicos y lo que son todas las otras instancias en las cuales puede participar un antropólogo físico, ¿ya? Si bien es cierto, con el paso del tiempo y la apropiación cultural que se está manifestando en las comunidades indígenas, probablemente cada vez va a ser más difícil excavar cementerios arqueológicos. No creo yo que ocurra que no se pueda excavar nada en ninguna parte, porque todas las comunidades son distintas entre sí. ¿Ya? Las comunidades aymaras, las atacameñas, las rapanui, son todas diferentes, entonces tienen posturas muy distintas respecto del tratamiento de los restos humanos. Y eso también hay que considerarlo, no podemos verlo como las comunidades como una sola unidad, ¿ya? Por otro lado, también existe una diversidad de otras instancias en las cuales los antropólogos físicos podemos participar y que no necesariamente son cementerios arqueológicos. Están todos los cementerios subactuales, los cementerios históricos y también muchísimas otras instancias, por ejemplo, de hallazgos fortuitos que ocurren y que en realidad no existe una investigación posterior ni nada. Por una parte, como respondiendo a la primera pregunta, porque fueron como 3 en una. Después, cómo nosotros enfrentamos esta situación de infrarrepresentación en las solicitudes, por ejemplo, de permiso de excavación. Para nosotros, en realidad, es una de las cosas que en realidad nosotros buscamos y que necesitamos que se regule es precisamente, y que lo estamos conversando con las distintas instancias, con el colegio y con el ministerio, es precisamente que dentro de las modificaciones al reglamento se incluya la posibilidad de que los antropólogos físicos puedan pedir permisos de excavación específicamente cuando se trate de casos de cementerios, enterratorios o bien cuando se trate de sitios donde se sabe que se van a encontrar restos óseos, por ejemplo, iglesias patrimoniales o cualquier otra instancia por el estilo. ¿Por qué? Porque efectivamente la idea no es sacar a los arqueólogos, sino que seguir trabajando juntos, ¿ya? Pero muchas veces ocurre que, por ejemplo, existen preguntas de investigación que vienen desde la antropología física y que requieren, por ejemplo, excavar un cementerio tal, y ahí correspondería, por ejemplo, que el antropólogo físico pudiera pedirle permiso, obviamente con un equipo de arqueología potente, que sea el que vea los temas metodológicos, y trabajar juntos. Yo no veo que haya problema en eso. Habría que regularlo, ¿no es cierto?, verlo en el reglamento, modificar eso, y ojalá que se pueda hacer. De hecho, es una de nuestras solicitudes. Por otro lado, también hay una serie de otros temas que tienen que ver como con las valoraciones personales que nosotros hacemos de nuestro trabajo. Y yo creo que por ahí va un poco el cambio de paradigma que tenemos que hacer. Tenemos que dejar de pensar en compartimentos estancos y tenemos que empezar a pensar en grupos interdisciplinarios de trabajo, multidisciplinarios, ¿ya? Entonces ahí ya va a dejar de tener importancia quién es el que pide el permiso. Lo importante es que el trabajo sea bien hecho, que tenga buenas preguntas de investigación y que luego sea difundido. Entonces, si nosotros logramos eso, el resto es regularlo, las leyes. Antes de que no, una cosa, pero respecto a la pregunta anterior, un poco aumentando la respuesta, es que y me estoy tomando la atribución, es que en la SOCHEAP no hay necesariamente un consenso, pero sí una mayoría con el tema de los permisos. Porque no todos estamos de acuerdo que siempre vamos a pedir permiso nosotros, no se trata de eso, ¿ya? Pero sí la mayoría dice, bueno, en la situación de resto humano, o particularmente cementerio, nosotros tendríamos una mejor capacitación, y ojo, y eso es lo que quiero que quede bien claro, no es cualquier antropóloga o antropólogo físico, son los que están especializados en este tema. Y ahí hay una gran diferencia.
Porque ahora la Chile está preparando personas que no necesariamente están especializadas en esto. Eso se logra con la experiencia, se logra con los posgrados, etcétera, con las publicaciones, con la investigación. Entonces, porque ha quedado a veces que la idea que nosotros decimos, mira, sale antropología física de acá, por ejemplo, y listo, y va a pedir permiso. No, nunca esa es la idea. Es la idea que sean personas especializadas y solamente en esos contextos particulares. Para que quede bien claro. Porque en el fondo son re pocos los que estamos en esa situación. Y ahora también, y aprovecho también de decir eso, se ha criticado, incluso en un par de días atrás, de que la gente del curso, los cursos que están acá de antropología física, no saben excavar, nos los han dicho muchas veces. Gran parte de nosotros aprendimos realmente a excavar en el terreno, con mucha experiencia, con muchas situaciones, gracias a que precisamente nos llevaron a los sitios. Entonces también está ese tema. Yo creo que de alguna forma la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción va a tener que hacerse cargo de esa cuestión en términos de cómo prepara a la gente en antropología física para hacer la excavación. Evidentemente la tienen que preparar personas que estén capacitadas, con una alta experiencia, que hayan trabajado, digamos, harto tiempo acá en Chile, que sepan la ley y que sepan a qué es lo que se van a enfrentar finalmente los cabros cuando vayan a trabajar de verdad, digamos, para hacerse cargo de estas cuestiones. Pero esas dos cosas, es como que no se trata que nosotros así vamos a tomar permisos porque sí, sino que solamente en el contexto recto humano, y que no se trata tampoco de que sea cualquier antropólogo físico, sino que son personas especializadas en bioarqueología chilena. Y eso es como lo que nosotros hemos puesto en las propuestas de la modificación del reglamento. Es solamente eso. Hay un par de preguntas, de palabras. Por acá había levantado. Ya. Les pido que seamos breves las preguntas y las respuestas para que podamos continuar, ya que empezamos tarde, para salir al café. Sí, era más que nada un aporte, una pequeña duda, aporte que tenía respecto al tema de la participación ciudadana que mencionabas en el contexto del cementerio y tal. Lo que pasa es que la instancia de participación ciudadana para proyectos de inversión, que lo que generalmente digamos, son los que facilitan o permiten los rescates, están regladas por el reglamento del decreto 40 del sistema de evaluación de impacto ambiental. Dentro de eso está la participación indígena y la participación ciudadana como tal. La participación indígena protege hasta cierto punto ese tipo de instancias. Pero la participación ciudadana, por ejemplo, como la que tú mencionabas, de entierros detenidos desaparecidos, no protegería ese tipo de instancias. O sea, ¿cómo lo han visto ustedes como en esa dicotomía? Porque si bien los entierros de personas ejecutados políticos, en este caso, entierros de ejecutados políticos, pueden ser considerados patrimoniales, ¿ya? No se marcarían dentro del mismo estatus jurídico, ni tampoco dentro del mismo estatus patrimonial, que aquellos entierros que pueden ser encasillados dentro de la ley indígena. ¿Han visto ustedes como alguna propuesta, sugerencia en ese sentido? Mira, la verdad las cosas es que en la ley de monumentos, que va a ser modificada como ley de patrimonio, se enfoca específicamente en lo arqueológico, ¿ya? Entonces, los restos humanos que están en contextos que no son arqueológicos, si bien están protegidos de alguna manera tácita, no son como los que realmente están entrando dentro de la ley de patrimonio, ¿ya? O sea, están protegidos, pero de una manera muy extraña, muy difusa, porque ocurre justamente eso, de que no son arqueológicos, pero requieren protección, y ahí hay una serie de discusiones que nosotros hemos tenido, de hecho, entre nosotros, con los arqueólogos, con el ministerio, porque, por ejemplo, está el tema de cómo definimos qué es lo que se protege y qué es lo que no se protege, qué es lo que puede ser patrimonializable y qué es lo que no. Por ejemplo, si tú tienes un detenido desaparecido del cual tú sabes, por ejemplo, quién fue y todo, no puedes convertirlo en patrimonio porque tiene unos descendientes, ¿no es cierto?, que lo pueden solicitar, que no sé, pues, se entierra en tal lado y todo y tal. Pero están todos los otros detenidos desaparecidos que no tienen claridad todavía de quiénes son y que deberían ser protegidos de alguna manera. Claramente que no caben en esta ley, ¿ya? Tienen que caber en otra parte. No tengo claro todavía dónde, yo creo que nadie sabe muy bien tampoco, es algo que se está discutiendo, pero es uno de los tantos ejemplos de situaciones que escapan de lo arqueológico y que tienen que ver con el patrimonio bioantropológico. La última, Gaby.
Ya, yo voy a hablar por Facebook, ¿ah? Porque Francesca Mengosi nos consulta, dice, ojo que cualquier contexto de resto urbano es en primera instancia un contexto arqueológico. En este sentido, ¿no sería conveniente mejorar la formación del antropólogo físico o derechamente convertirlo en una especialidad de la arqueología más que una carrera independiente? Y ojo que la carrera de antropología física de la Universidad de Concepción no tiene la orientación hacia la bioarqueología, es más forense, solo tiene algunos ramos básicos. Bueno, la antropología forense es una área de la antropología física. ¿Ya? Es parte de la antropología física. Por lo tanto, los antropólogos físicos de la Universidad de Concepción son antropólogos físicos con una orientación forense, pero son antropólogos físicos. De igual manera que los bioarqueólogos, que también son antropólogos físicos, y los paleoantropólogos, que también son antropólogos físicos. ¿Cuál era la otra pregunta que se me olvidó porque me distraje tanto con la segunda parte que... No, que básicamente lo que sucede hoy en la Universidad de Concepción, en el sentido de que tendrían básicamente ramos básicos y no... Algo así. En la comunidad del arqueólogo. Ya, mira, bueno, respecto de la formación de nosotros acá en la Chile, y allá también, claramente que sería muy útil que nosotros tuviéramos una mejor formación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con excavación, ¿ya? Yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos en la universidad, solicitamos tener el ramo de excavación, método y técnica de excavación, y el profesor de la época que estaba haciendo el curso se negó. Dijo que yo no le voy a hacer clase a los antropólogos físicos para que puedan aprender a excavar. Así que no fue porque nosotros no quisiéramos, ¿ya? Por otro lado, la antropología física va mucho más, o sea, es otra área, es otro campo. Nosotros trabajamos con restos humanos y con restos derivados de los humanos. La arqueología se dedica a otras cosas, a materialidades, ¿no es cierto?, que tratan de comprender cómo el hombre vivió y quién fueron las culturas del pasado, ¿no es cierto? Pero si bien es cierto que nosotros tenemos áreas que se traslapan, no podemos meter solamente dentro de la arqueología toda la antropología física. Es como tratar de, no sé, como tratar de... En el fondo somos todos antropólogos, pero no... los antropólogos físicos no somos un subconjunto de la arqueología, ni un material de la arqueología, y es importante empezar a entender que esto es así, ¿ya? Durante mucho tiempo la gente ha pensado, como estaba tratando de explicar, por razones históricas, digamos, que hemos ido muy de la mano con la arqueología, pero no somos arqueólogos, somos antropólogos físicos, de la misma manera que los veterinarios son veterinarios y no son médicos, ¿ya? Entonces, pastelero tus pasteles, nosotros trabajamos junto con ustedes, pero en cosas distintas. Ya, yo me voy a permitir un poquito, antes, o sea, lo podemos seguir conversando en el café. Voy a repetir un poco lo que les dijimos el otro día, digamos, en la reunión con el subsecretario. Nosotros en el directorio de la Sociedad Chilena de Arqueología y algunos de los ex consejeros, si bien o sea, el debate está abierto, por supuesto, lo que nosotros hemos conversado y consensuado es que el permiso de excavación debería seguir siendo una potestad de los arqueólogos, no porque no sepan excavar los colegas, sino porque principalmente cuando se trata de restos bioarqueológicos, no necesariamente bioantropológicos, porque yo comparto que existe una gran variedad, digamos, en este término, se requieren excavar con metodología arqueológica que implica muchas otras cosas, además de sacar los restos humanos, ¿ya? Principalmente también asociadas con temas estratigráficos y los otros elementos del contexto arqueológico, porque los restos bioarqueológicos, los restos humanos no están en general solos, ¿ya? También en este sentido sí recojo lo que señalaba Mónica y otros colegas, es que en el fondo sí debemos ir pensando en unos equipos multidisciplinarios. O sea, también coincido que yo creo que, no sé si alguien lo hará en la actualidad o no, pero yo me imagino que actualmente ningún arqueólogo puede pensar excavar en un sitio arqueológico que tenga restos humanos, ¿ya? En ese sentido, sí, nosotros hemos conversado también la posibilidad de plantear un tema de coinvestigación, ¿ya? En ese sentido, que el equipo que se presente para solicitar el permiso
tenga atribuciones equivalentes, un poco como se trabaja para FONDESIC, ¿ya? Y eso incluye no solo que los antropólogos físicos tengan responsabilidades compartidas, sino que, por ejemplo, también puede reemplazarse al arqueólogo titular en el lugar de la excavación, porque hoy en día, como el que tiene el permiso debe estar ahí todo el tiempo, cosa que no realmente ocurre, pero como el CERCO tampoco tiene capacidad de fiscalizar, tampoco se hace. Pero en el fondo yo creo que eso es más o menos lo que nosotros hemos estado conversando hasta ahora en la sociedad. Y por último, repetir que no se sientan infrarrepresentados, porque en verdad, como lo dijimos el jueves, o sea, la creación de la carrera de antropología física ha sido un hecho sumamente importante para el desarrollo de la antropología en general y de la arqueología en particular, ¿ya? Porque en el fondo todos ustedes, particularmente los que están aquí, han contribuido mucho a eso, ¿ya? Entonces, no sé si... Eso ya, y vamos a tomar Una última cosita como para cerrar. Mira, en realidad yo quería resaltar lo que dijo Ariel. Ariel planteó un punto súper importante, que en el fondo cuando nosotros decimos que sería bueno que los antropólogos físicos pudiéramos empezar a pedir permisos de excavación, no se trata de cualquier antropólogo físico, tiene que ser un antropólogo físico que se haya dedicado a la bioarqueología, que tenga experiencia no solamente en terreno, sino que también en el análisis de restos bioantropológicos. Tenemos muchos antropólogos físicos que han trabajado durante muchos años en excavaciones arqueológicas. Nosotros sabemos excavar porque lo hemos hecho en la práctica. No lo aprendimos, nadie nos enseñó en una pizarra, ¿ya? Nosotros, los arqueólogos tampoco. Entonces, nosotros hemos aprendido a excavar, los que nos dedicamos a la bioarqueología, hemos aprendido en la práctica, ¿ya? Y podemos comprobar esto, lo podemos acreditar con nuestros propios currículum, ¿ya? Entonces, eso debería ser algo que se tomara en cuenta en la reglamentación. Y bueno, la infrarrepresentación no se trata de una cuestión emocional, sino que de la realidad práctica de que no estamos en consejos monumentos, de que no estamos en el reglamento, de que no estamos en la ley. Pero nosotros sabemos que la arqueología está en nuestro corazón. Gracias a todos.